Amigos, voy a ofreceros una nueva reflexión. Estamos en una situación donde todo el mundo habla de reformas en la Iglesia, que hay que reformar la Iglesia. Así ha sido durante 2000 años. La Iglesia siempre está reformándose. Yo pienso que reformar la Iglesia sí, pero sin romper la unidad, sin traicionar a la Iglesia de Cristo, tal como Cristo la fundó, a la comunidad cristiana. Reformando sí, pero sin tocar aquello que es esencial en la vida de la Iglesia. Yo os compartiría esta reflexión partiendo de unas ideas preliminares. Mirad, si el Señor no construye la casa, en vano se trabajan los albañiles, así lo dice el Salmo 127. El mismo San Pablo en la carta a los Efesios dice que nadie os engañe con razonamientos vacíos. No sea que seáis vosotros también aquellos que compartáis la suerte de los enemigos de la Iglesia, los enemigos de Cristo. Yo creo que a todos nos produce un gran dolor y sufrimiento la grave situación que vive actualmente la Iglesia, división en amplias capas y sectores de la Iglesia en Europa, rechazo de la autoridad de los pastores legítimos de la Iglesia. Hay una gran confusión doctrinal, por lo menos en algunos ámbitos, sobre la moral, sobre la liturgia, incluso sobre el dogma. Hay un gran rechazo también en sectores de la Iglesia actualmente, rechazo de la tradición con mayúscula. Y esa tradición ya 2 veces milenaria de la Iglesia es lo que se pretende romper, y todo pues a veces es con la excusa del Concilio Vaticano II, que por cierto no es un concilio doctrinal, es un concilio pastoral. Pero ya Jesucristo nos advirtió que en el mundo tendríamos crisis y habría escándalos en la Iglesia. Pero no se hunde la Iglesia porque está cimentada en sólidos cimientos puestos por Dios. Así lo dice San Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2. Vuelvo a repetir. Si el Señor no construye la casa, en vano vigilan o construyen los albañiles. Es Dios quien construye la casa, es Dios quien levanta la Iglesia, es Dios quien sostiene la Iglesia, es Dios por su Espíritu el que nos lleva hasta la verdad plena, hasta el fin del mundo, que nos encontremos cara a cara con Dios. Yo os ofrezco unas reflexiones que he retomado del magisterio del Papa San Juan Pablo II, en concreto de estos documentos del Papa, algunas encíclicas, exhortaciones, documentos, por ejemplo la Redemptor Hominis, la Dominum et Vivificante, la Christi Fidelis Laici, la Orientale Lumens, Veritatis Splendor y Ut Unum Sin. ¿Qué dice el Papa Juan Pablo II, entre otras muchas cosas, en relación con la Iglesia? En primer lugar, la Iglesia no tiene otra vida fuera de aquella que le dio su esposo. La vida es Cristo, la Iglesia vive de Cristo. Si no vivimos de Cristo, ¿qué somos? No somos nada. Cristo vive en nosotros, vive dentro de nosotros, vive en la comunidad. La Iglesia permanece en la esfera del misterio de la redención, que ha llegado a ser precisamente el principio fundamental de la vida y de su misión. Es un misterio mismo Jesucristo, porque es Dios y hombre. Es difícil a veces de explicar estas cosas, y a lo largo de la historia de la Iglesia todos sabemos que ha habido herejías. Unos afirmaban hasta tal punto por defender la divinidad de Cristo que negaban la humanidad, y otros afirmando la humanidad por la cercanía de Dios al hombre, negando su divinidad. La Iglesia es un misterio también, porque está formada por seres humanos, tú y yo, que somos pecadores. Esta es la realidad. Pero en este misterio de pecado habita la divinidad por el Espíritu. La Iglesia es santa, una santa, católica y apostólica. Esta Iglesia pecadora santifica a sus hijos. La Iglesia permanece fiel al misterio de su nacimiento. Es un hecho histórico, sí, de que la Iglesia nació y salió del cenáculo. Y daos cuenta que el día de Pentecostés se puede decir en cierto modo que nunca ha dejado la Iglesia el cenáculo. Espiritualmente, el acontecimiento de Pentecostés no pertenece solo al pasado. La Iglesia está siempre en el cenáculo que lleva en su corazón. La Iglesia persevera en la oración con los apóstoles junto a María, la Madre de Cristo.
y junto a aquellos que constituían en Jerusalén el primer, digamos, germen de la comunidad cristiana y aguardaban en oración la venida del Espíritu Santo, es la misma iglesia la que hoy espera el don del Espíritu Santo, al don del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que habita en ella. La iglesia, de verdad, es una comunión. Iglesia quiere decir comunión de los santos. Y comunión de los santos quiere decir una doble participación vital. La incorporación de los cristianos a la vida de Cristo y la circulación de una idéntica caridad de todos los fieles en este y en el otro mundo. Sí, Señor. Cada domingo, cuando vamos a celebrar la Eucaristía, al recitar el credo, decimos creo en la comunión de los santos. Es decir, hay una comunión entre la iglesia terrena, la iglesia, diríamos, de los difuntos, la iglesia purgante, y la iglesia celeste, la iglesia del cielo, que es nuestra meta. Hay comunión de los santos, hay una unión en Cristo y de Cristo, unión entre los cristianos dentro de la iglesia. Si tenemos la misma fe, si compartimos los mismos sacramentos, si reconocemos al mismo Jesucristo, Dios hecho hombre, estamos unidos y nos une más allá de nuestras diferencias, nos une el mismo Jesucristo, presente en su iglesia por la acción del Espíritu Santo. Mirad, la tradición, la gran tradición de la iglesia, esa que a veces algunos quieren negar o quieren cambiar, es patrimonio de la iglesia de Cristo, es la memoria viva del resucitado y testimoniado por los apóstoles, los cuales han transmitido su recuerdo viviente a sus sucesores en una línea ininterrumpida que es garantizada por la sucesión apostólica, precisamente mediante la imposición de las manos de los obispos hasta hoy. Daos cuenta que esta tradición es la que preserva a la Iglesia de recoger solo opiniones mudables y garantiza su certeza y su continuidad. Tu opinión y la mía son válidas, son importantes, son la mía y la tuya, pero mi opinión no es la verdad necesariamente, o la tuya no es la verdad. Por eso nuestras opiniones están sometidas a la palabra de Dios, están sometidas a la tradición de la Iglesia, y aquella vida que de la Iglesia desde hace 2000 años, que hoy vivimos, es la que, digamos, se fundamenta junto a la palabra de Dios y en la vida sacramental nuestro ser Iglesia. Daos cuenta, estimados amigos y hermanos, que promover y custodiar en la unidad de la Iglesia la fe y la vida moral es la misión confiada por Jesús a los apóstoles. La Iglesia no se inventa la verdad. La Iglesia no puede cambiar la verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No está en nuestras manos alterar la realidad de Jesucristo. La verdad no viene dada. La verdad es a la que nos sometemos. La verdad es la que nos salva. Y entonces, en la unidad, cuando aceptamos la verdad, esta unidad en la que es testimonio de la presencia de Cristo en nosotros para anunciar al Señor en medio del mundo. Pero esta unidad de la Iglesia es herida, desgraciadamente, no solo por los cristianos, que rechazan o falsean la verdad de la fe, es muy serio constatar esta realidad, sino que también esta unidad es rota por aquellos que desconocen las obligaciones morales a las que nos llama el Evangelio. Hermanos, es importante que caigamos en la cuenta de que verdad y unidad están íntimamente relacionadas. Sabemos que la Iglesia, en su peregrinar terreno, ha sufrido y sufre persecución, crisis, oposición. La esperanza que la sostiene es, sin embargo, inquebrantable. Como indestructible es la alegría que nace de esta esperanza. En efecto, la roca firme, perenne, sobre la que está fundada la Iglesia es Jesucristo, que es el Señor. La Iglesia católica sabe que en virtud del apoyo que le viene del Espíritu, las debilidades, las mediocridades, los pecados y a veces las traiciones de algunos de sus hijos no pueden destruir lo que Dios ha infundido en ella en virtud de su designio de gracia.
Las puertas del infierno, dice Jesús, no prevalecerán contra ella, contra la Iglesia. Lo que es importante es que abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida al mensaje y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Reformar la Iglesia, sí. Tratar de que el mundo nos entienda y tratar de adecuar en muchos momentos el lenguaje de la palabra, de la vida de la Iglesia al mundo y a cada generación que viene a este mundo, sí, pero no será a costa de traicionar la verdad, no será a costa de negar la verdad, no será a costa de renunciar a lo que Jesucristo nos ha manifestado, nos ha enseñado y nos ha dejado como depósito que nos salva, el depósito de la fe.